mi nombre es Julio César Castillo Caballero, estudiante de la licenciatura en Nutrición en la Universidad de Valladolid, Yucatán. En esta ocasión, como parte de mi formación académica en la asignatura de Fisiología impartida por la maestra licenciada en Nutrición Maritza Jacqueline Puig González, les vengo a presentar mi proyecto bimestral 2, que consiste en la exposición de una hormona, que la hormona que voy a presentar es la folicotropina. La folicotropina también puede ser llamada politropina o también puede ser llamada hormona estimulante del folículo. Como veremos, tienen bastantes nombres o sinónimos para ser nombrado. He de decir que mi fuente de información es el libro de Anatomía y Fisiología del autor Saladín en su sexta edición. Y pues ya antes de comenzar directamente con la folicotropina tenemos que dar una introducción. Para comenzar tenemos que decir que es una glándula, ya que la glándula es de donde va a salir la hormona, como estamos a punto de ver. Una glándula es una célula o un órgano que secreta sustancias que son usadas en otro lugar del cuerpo o que son eliminadas como desecho. Aquí tenemos dos cosas bien marcadas, que serían una sustancia y que pueden ser utilizadas o eliminadas. Utilizadas como el caso de las enzimas digestivas que se usan para la degradación de nutrimentos que se contienen en los alimentos, o el desecho como es por ejemplo claramente la orina. Tenemos luego la diferenciación entre secreción y excreción. La diferenciación entre secreción y excreción es debido a la funcionalidad de las sustancias segregadas. Como mencioné anteriormente, se trata de una secreción cuando le es útil al cuerpo y se trata de una excreción cuando ésta es un desecho del cuerpo. Nos dice también que están compuestas por tejido epitelial, aunque suelen tener un marco y cápsula de tejido conjuntivo de soporte. También se dividen en exócrinas y endocrinas. Esta distinción se hace debido a los conductos, ya que los conductos no se encuentran dentro de las dos o dentro de los dos tipos de segregación. Me explico mejor. En las exócrinas, las secreciones exócrinas, existen conductos. Estos conductos llevan la sustancia secretada a través de dichos conductos para llegar con un tejido diferente, como puede ser el ejemplo de la sudoración en la piel o por ejemplo cuando se lubrican las paredes del estómago, las paredes del intestino delgado o grueso durante la digestión. Y en la parte endocrina no existen estos conductos, por lo que las sustancias secretadas van a ir directamente al torrente sanguíneo, como por ejemplo podríamos decir ocurre con las hormonas, como estamos próximos a ver. Pero, ¿qué es una hormona? Continuando con la introducción, son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas, como mencioné anteriormente, carentes de conductos, o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Dicho de forma más simple, son sustancias que son segregadas mayormente por glándulas que tendrán como objetivo cierto tejido llamado tejido diana y causan una función dentro de estas células o dentro de este tejido. Como verán más adelante pasa con la folicotropina. Antes de entrar de lleno con la folicotropina, tenemos dos glándulas endócrinas importantes que son el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es una estructura de la base del cerebro localizada justo por encima del quiasma óptico y de la hipófisis, con la que conecta a través del tallo hipofisiario. Esta es un poco de anatomía del hipotálamo y pasaremos a su fisiología inmediatamente. Secreta 8 hormonas, 6 liberinas conocidas como tiroliberina, corticoliberina, gonadoliberina, somatoliberina, dopamina y somatostatina, aunque realmente de estas 6 hormonas denominadas liberinas, 4 son reales liberinas, que son las primeras 4, y las últimas 2 son inhibidoras de otras hormonas. Y nos dice que también son 2 hormonas de estas 8 que son a pedido, que son la vasopresina y la oxitocina. Hablando acerca de la hipófisis, esta es también llamada glándula pituitaria. Es una glándula pequeña de 1 centímetro de diámetro y 0,5 a 1 gramo de peso,
localizada en una cavidad ósea de la base del cráneo, conocida anatómicamente como silla turca, y conectada con el hipotálamo por el tallo hipofisiario, estructura que aparece en ambos textos debido a que es la conexión entre ambas. Esta se divide en dos regiones, que es de donde viene su fisiología también. La adenohipófisis, que es la parte anterior, o sea, la parte que está al frente, donde se secretan 6 hormonas: la folicotropina, la lutropina, la tirotropina, la corticotropina, la prolactina, la somatotropina y la neurohipófisis, que es la parte posterior, donde se secretan 2 hormonas que son las mismas que son bajo pedido, que son la vasopresina y son la oxitocina. Cosas a destacar dentro de esta diapositiva son la gonadoliberina, o por sus siglas GnRH. Esta se destaca debido a que es la responsable de liberar hormonas que van directo a los tejidos de las gónadas. Y esta promueve la liberación de la folicotropina, que, como veremos más adelante, trabaja directamente en estos tejidos diana. Y aquí podemos ver un poco ya más a grande escala cómo el hipotálamo se encuentra casi en el centro del cerebro, de la región del cerebro, y justo debajo del hipotálamo se encuentra la hipófisis, que podemos ver ahí, es esa pequeña estructura de color rosáceo, y que más bajito podemos ver que tiene la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y entrando de lleno con la folicotropina. La folicotropina, también denominada folitropina o hormona estimulante del folículo, por sus abreviación en inglés FSH, es una hormona adenohipofisiaria liberada gracias a la gonadoliberina, como mencioné anteriormente. Aquí podemos decir que su órgano o tejido diana de estas son las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos. Por esta misma razón, sus funciones son diferentes tanto en hombres como en mujeres. Esto debido pues a que los hombres y las mujeres tenemos órganos sexuales diferentes. Y aquí tenemos que en hombres realiza un proceso o ayuda a realizar un proceso conocido como espermatogénesis, y en mujeres realiza otro proceso conocido como foliculogénesis, y también ayuda a la producción de estrógenos. Estos procesos los vamos a explicar a continuación, y aquí puse una imagen que tal vez ahora pensándolo bien no se ve del todo por mi cámara, pero sin embargo es como es segregada gracias a la gonadoliberina, que es del hipotálamo, pasa a través de la adenohipófisis, donde se secreta ya como tal la folicotropina, que viaja hacia sus tejidos diana, que serían los ovarios y los testículos, es decir, las gónadas, y aquí es donde actúan para realizar estos dos procesos que vamos a pasar a continuación. La primera de las funciones o el primero de los procesos que realiza la folicotropina dentro del hombre, cabe aclarar, es la espermatogénesis. La espermatogénesis se refiere a la producción o creación de espermatozoides. Esta se divide en 3 fases. La primera fase es la proliferativa, que, como nos indica la diapositiva, produce espermatogonias. Pero, ¿para qué nos sirve y cómo se generan estas espermatogonias? Pues estas se generan a través de mitosis y da lugar a 2 tipos de espermatogonias. La espermatogonia A, que es como un mecanismo para que se sigan creando espermatogonias, y la espermatogonia B, que es la que nos va a servir en sí para poder generar los espermatozoides posteriormente. Luego tenemos a la fase meiótica, que, como su nombre lo indica, es donde se produce meiosis, que gracias a partir de las espermatogonias que se generaron en la fase proliferativa se generan estructuras conocidas como espermatocitos. En estos espermatocitos se generará la meiosis para generar espermatocitos secundarios y finalmente estructuras conocidas como espermátidas. Las espermátidas son estructuras que, si bien ya aparecen o ya pueden tener una estructura similar a un espermatocito, no se les puede llamar como tal, ya que fisiológicamente no tienen las características. Sin embargo, en la siguiente fase, conocida como espermiogénesis, ya se generan los espermatozoides como tal, ya que en esta las espermátidas comienzan a sufrir cambios fisiológicos
que principalmente se ven reflejados en la formación de un flagelo y es cuando se empiezan a diferenciar como espermatozoides. Recordemos que el flagelo es la principal característica de un espermatozoide. Después, en este proceso, como se puede ver en las imágenes, participa la folicotropina. Esta, a través de la segregación, actúa o ejerce sus funciones en células conocidas como células de Sertoli o nodrizas, que se encargan de nutrir a los espermatozoides y favorecer su desarrollo y maduración. Es decir, que si no se secretara la FSH en este proceso, probablemente no se pasaría de una fase a otra. Es decir, la fase proliferativa podría generar espermatogonias, pero estas espermatogonias no podrían pasar espermatocitos y espermátidas y así no generarse correctamente lo que serían los espermatozoides, causando una deficiencia en estos y que, por ende, tal vez la persona no pueda tener una actividad reproductiva favorable. Y esa es una de las funciones importantes que tiene la folicotropina en los hombres. Aquí tenemos las imágenes en las que nos podemos apoyar para ver cómo sucede todo este proceso y cómo actúa la FSH. Continuando, tenemos el siguiente función que sería la foliculogénesis. La foliculogénesis actúa en las mujeres y su nombre se refiere a la creación o generación de folículos, que en este caso se refiere a folículos ováricos. Nos dice que va de acuerdo al crecimiento del folículo, es decir, que lleva un proceso secuencial que va desde un folículo primordial, primario, secundario, antral, preovulatorio o de Graf. Y nos podemos ilustrar basándonos en la imagen que puse abajo. Luego nos menciona que existe una regulación gracias a la FSH. Pero ¿cómo se da esa regulación? Esta regulación se da a través de la secreción de la FSH. Cuando hay pocos o poca cantidad de folículos ováricos, la FSH es secretada para que esta cantidad se incremente. Y esto es para que se pueda crear el ovario de forma buena, para que pues se pueda dar el proceso de la menstruación de forma adecuada y no se altere de ninguna forma la vida reproductiva de la persona. Si este proceso no se da adecuadamente, si no hay una adecuada secreción de lo que es la folicotropina, podría llevar a diferentes problemas. Uno de ellos sería el no poder tener hijos, mejor conocido como infertilidad. Durante este mismo proceso, como nos dice el siguiente punto, existe la secreción de estrógenos, que nos dice, gracias al avance en el crecimiento del folículo, en específico de la parte secundaria, a su vez el estrógeno sirve como retroalimentación negativa para la FSH. En este punto nos quiere decir que gracias a que la folicotropina actúa en este proceso de foliculogénesis, existe la segregación de las hormonas estrógenos, que a su vez estos estrógenos actúan inhibiendo a la folicotropina, como se podría ver en la imagen de aquí si yo no la estuviera tapando, pero se ve aquí que su segregación es uno de los inhibidores que se va directamente a la hipófisis para que ya no se secrete más folicotropina, haciendo que también los folículos dejen de generarse. Ya para finalizar la exposición, tengo aquí unas definiciones que pues yo mismo puse y que creo que son importantes de destacar. La primera es la palabra secreción, que significa cuando se segrega una sustancia en el cuerpo que se puede utilizar. La segunda es la excreción, cuando se segrega una sustancia que el cuerpo desecha. Luego tenemos la secreción exócrina, secreción que se da a través de conductos a tejidos específicos, por ejemplo, la sudoración de la piel. Secreción endocrina, que es la secreción que se da directamente en el torrente sanguíneo carente de conductos, por ejemplo, la secreción de la folicotropina. Y por último, el folículo, que es la estructura anatómica que tiene una disposición glandular secretora o excretora y forma un saco pequeño de presión o cavidad, especialmente situada en las mucosas, por ejemplo, el folículo ovárico, como lo pudimos ver en la diapositiva anterior. Y esto sería todo de parte mía respecto a lo que sería
la folicotropina y sus acciones dentro del organismo. Es importante resaltar que sin esta no podríamos tener una vida reproductiva activa y muchas de las funciones que tienen que ver con la reproducción serían alteradas debido a que actúa tanto en la espermatogénesis como en la foliculogénesis. Y muchas gracias.